Gracias, presidenta. Bueno, decirle, presidenta, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Habla. Perfecto. Quería decirle, presidenta, que realmente lamento profundamente la actitud y la conducta de la bancada opositora en nuestro Senado, porque realmente me parece que había temas que ameritaban que en el día de hoy le pudiéramos dar tratamiento. Como bien expresaban antes los senadores y senadoras que me antecedieron en el uso de la palabra, hay 9 millones de inquilinos en la República Argentina que esperaban que pudiéramos darle la media sanción a esta ley que venía en revisión de la Cámara de Diputados de la Nación y que justamente reivindicaba en muchos de sus aspectos las solicitudes, las demandas de aquellos inquilinos que estaban esperando esta definición de la Cámara de Senadores de la Nación y que lamentablemente con la conducta negativa, en primer lugar, para poder habilitar el tratamiento del tema, y en segundo lugar, con la irresponsabilidad de levantarse y de no seguir acompañando la sesión, muestran que en realidad ese grupo minúsculo que se ha expresado días pasados en la República Argentina, sin fundamentos, cuando uno escuchaba lo que planteaban sin siquiera tener un hilo conductor en torno a por qué estaban protestando en la calle, tiene de alguna manera un eco o una resonancia institucional a través de esta conducta de la banca opositora en la Cámara de Senadores. Dicho esto, presidenta, decirle que muchas de las cuestiones que hoy vamos a tratar y que estamos debatiendo y discutiendo, que tienen que ver con diversos decretos, han impactado positivamente en la provincia de Santa Fe. Entre ellos puedo mencionar la suspensión de los cortes en materia de energía. Puedo también plantear el acompañamiento que hemos tenido en cuanto a la prórroga para evitar la suspensión, las inhabilitaciones de las cuentas bancarias de parte del sector productivo de mi provincia, del sector pyme de mi provincia. Todas estas medidas son medidas que en su momento se tomaron desde el gobierno nacional en el entendimiento de que tanto la situación de emergencia por la que estábamos atravesando antes de la pandemia como la pandemia requerían y necesitaban de un Estado presente, de un Estado que dé respuestas y que acompañe. La verdad es que cuando uno escucha algunos de los argumentos de los senadores que se expresaron antes que nosotros, no puede hacer más que rememorar cómo se iniciaba el gobierno de Mauricio Macri. Nos dicen que queremos colar temas que no se corresponden con la pandemia. Y la verdad es que si la política de Estado que tiene que ver con dar respuesta a los inquilinos es colar un tema, es verdaderamente muy menor la apreciación que tienen en cuanto a cuáles son los intereses del pueblo argentino. Y no los veía preocupados cuando esos temas, y entre comillas lo digo, no se colaban en el Parlamento de la Nación y se trataban a través de decretos de necesidad y urgencia. No nos podemos olvidar que ni bien asumido Mauricio Macri el 14 de diciembre de 2015, mediante el decreto 83, pretendió designar 2 nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, soslayando el tratamiento en el Congreso, soslayando el análisis de esos pliegos por parte del Senado de la Nación. Es más, muchos de ellos avalaron esa decisión. Y después el decreto 256 del 2015, al que hoy le estamos dando tratamiento, que ya ha tenido tratamiento dentro de la comisión de trámite legislativo, en cuanto a la quita de las escuchas a la Procuración General, pasándola a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y aquí es donde se daba inicio a un mecanismo perverso
yo diría un estropicio institucional, mediante el cual se cooptaba, aparte del Poder Judicial, se empezaban a realizar designaciones, traslados, se obturaba el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, impidiendo la mayoría que tenía nuestra fuerza política en el mismo. Se comenzaba a llevar adelante un mecanismo que se fortalecía también a través de agentes orgánicos e inorgánicos de inteligencia. Se volvía a llevar en una situación de absoluta opacidad a la AFI y a los fondos reservados que se restablecieron a través de un decreto, después de todo lo que había ocurrido en la República Argentina con esos fondos reservados, porque aquí en el Senado no podemos evitar decirlo. De allí es de donde supuestamente salieron los fondos que lograron la ley Banelco, esa ley de reforma laboral que implicó a miembros del Senado de la Nación Argentina, al caso Tejeldín para desviar la investigación en el caso de la AMIA. La verdad que es increíble que todo esto no se haya debatido oportunamente y que hayan acompañado justamente la obturación del Poder Legislativo durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri y que hoy nos digan que realmente somos nosotros los que no estamos dándole un marco de institucionalidad al Senado, cuando no solamente hemos garantizado el funcionamiento de las comisiones, sino que hoy lo estamos haciendo a través de esta sesión remota para poder otorgarle las herramientas que el gobierno nacional necesita para poder salir de esta situación en la que no estamos a partir de la pandemia, en la que estamos como consecuencia de la emergencia integral en la que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Mire, decirle, Presidenta, que considero que nosotros tenemos una obligación y una responsabilidad política, un legado, ya que hablan de la música y de la orquesta del Senado, la verdad es que yo prefiero referirme al legado que nos dejó el general Perón en su último discurso, que es que llevar en nuestros oídos la más maravillosa música que es la palabra del pueblo argentino. Y hoy el pueblo argentino está demandando responsabilidad política del Parlamento de la Nación, acompañamiento a las decisiones que está tomando nuestro presidente, el presidente Alberto Fernández, para poder garantizar una salida de esta situación de crisis y un resurgimiento del empleo, de la salud y de la economía en la República Argentina, porque somos uno de los países que en el concierto de las naciones más respuestas hemos estructurado desde el propio Estado. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra senador Mera.